Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Yo muy rápidamente luego voy a hacer un breve recorrido por todas las organizaciones con las que colabora la Federación Provida, pero quiero en primer lugar presentar a don Jaime Mayor Oreja, que creo que tiene que salir rápidamente, no necesita mucha presentación porque si bien todos le conocemos por su etapa como ministro del Interior, hoy contamos con su impulso y apoyo en diversas organizaciones y acciones de la sociedad civil, pero todas ellas tienen como eje y fundamento la defensa de la vida. Don Jaime Mayor es presidente de la Federación Europea One of Us, presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, miembro de la Coordinadora de la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad e impulsor de la Asociación NEOS. Para mí, Jaime, es un placer y es un honor presentarte, porque he tenido la gran suerte de trabajar contigo durante 10 años. He aprendido mucho de ti y sigo haciéndolo, no solo por tu experiencia en la vida y por tu experiencia política, pero sobre todo quiero resaltar esa parte tan humana de ti, de compromiso con la vida, con la dignidad de cada persona humana y también por tu amistad y cariño hacia todos los que trabajamos contigo. Tienes la palabra, querido Jaime. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias singularmente Ana por sus palabras. Mi admiración es mutua, es decir, yo admiro a Ana porque está haciendo un trabajo excepcional, como lo está haciendo Alicia, pero no quería dejar de destacar el papel trascendental que ha tenido Ana en todas estas organizaciones, en todos estos esfuerzos que sin duda nos unen a todos nosotros. Yo no me voy de juerga ahora, me voy a un funeral y es la razón por la que le he pedido que pueda ser el primero en intervenir para que luego clausure con brillantez seguro a Natalia. Pero en cualquier caso voy a hacer una breve intervención sobre el tema que me han pedido, sobre el que hable, que es sobre una nueva sociedad, que sin duda está avanzando y que merece un análisis. Occidente vive un tránsito, está viviendo una transición y eso significa crisis, decadencia, debilidad y confusión. Pero nos ha tocado esta etapa, como decía Fabrice Haddad, la suerte de haber nacido en un tiempo como el de hoy. El desorden social y político que preside no solo a España, sino en general a todo el mundo occidental, no es una casualidad, es la lógica consecuencia de un proceso. Una transición, un tránsito que se manifiesta de formas distintas en cada una de las partes de Occidente. En Estados Unidos se transita hoy a la polarización, hacia una fractura social, como nunca había vivido aquella sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Europa transita hacia la nada cuando Macron, en su presidencia rotatoria el 9 de mayo en Estrasburgo del año pasado, dijo que su objetivo principal era elevar el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales y también al medio ambiente. Eso es la nada, es decir, transitamos hacia la nada. La América española transita hacia sistemas totalitarios, las izquierdas totalitarias están ganando todas las elecciones en la América española y también en Brasil. Y España está en un tránsito intermedio entre la nada y también hacia un mayor totalitarismo. Porque España transita de la violencia a la mentira. Y esto merece una explicación. España ha estado determinada durante 30 o 40 años desde que arrancó la democracia por la violencia. He utilizado un calificativo creo que correcto, ha estado determinada, no amenazada, como el resto de los países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania. Hemos estado determinados por la violencia. Nunca se hubiese producido la celeridad en el proceso autonómico español sin la violencia que padecimos. Nunca hubiésemos tenido la política de energía que hoy tenemos
es decir, no a la energía nuclear, por ejemplo, si no se hubiese producido en aquellos años de la transición una imposición desde el terrorismo de ETA para que no hubiese una central nuclear de Lemóniz, es decir, para que no hubiese una costa vasca nuclear. Bueno, hoy hemos heredado un fruto de la violencia terrorista. España no se hubiese conducido en la dirección que hoy estamos sin el atentado del 11M. La violencia ha sido determinante. Y entonces hemos vivido un tránsito de la violencia a la mentira. Hoy vivimos la mentira permanente. Todas las leyes se fundamentan en la mentira. Y esencialmente es porque ha habido entre la mentira y el crimen, o entre el crimen y la mentira, un proceso mal llamado de paz, pero que en el fondo ha sido una negociación entre un grupo terrorista y el Gobierno de España, que significó esencialmente una contrapartida. Unos dejaban definitivamente de matar y otros se comprometían a hacer un cambio de fundamentos de nuestra sociedad, otra sociedad, que es lo que vive España desde el año 2004 ininterrumpidamente. Por eso ese tránsito del crimen a la mentira nos singulariza. Por eso en España se está acelerando un cambio social, un cambio de sociedad muy profundo, porque la violencia, cuando ha dejado de matar, cogobierna España en la sombra, pero esencialmente determina la mentira que hoy estamos viviendo. Por eso, simplificadamente, cuando hablo de nueva sociedad, digo que el problema entre los problemas que hoy tiene España y que tiene la sociedad occidental radica esencialmente en que algunos, bastantes o muchos, quieren sustituir, quieren reemplazar, quieren destruir un orden social fundamentado, basado en fundamentos cristianos, por un implacable desorden social. Y la causa, entre las causas de la crisis que vive Occidente, es que en este periodo, en este largo periodo, hemos perdido referencias permanentes. En buena medida se ha ido perdiendo la fe y se ha perdido el significado de la trascendencia que tiene que estar unido a toda civilización. No todos vamos a ser creyentes, pero una civilización tiene necesariamente que tener un sentido de la trascendencia, y si no, no habrá civilización. Hace unos meses, el Instituto de Estudios Europeos del CEU presentó un libro de Ricardo Calleja con el sugerente título «Vivir como si Dios existiera, una propuesta para Europa». Y desde hace décadas, y esa es la razón del título, Europa fundamentalmente vive en el dominio público, en el quehacer público, en la política de la Unión Europea, de espaldas a Dios. Es decir, esencialmente significa que hemos perdido un sentido de la trascendencia, y eso hace que esta pérdida de referencias permanentes, esta pérdida de la fe, sea la causa entre las causas de la crisis que vivimos. Voy a releer, porque son imposibles de mejorar, unas palabras del Papa Benedicto XVI. Una sociedad en la que Dios está ausente, una sociedad que ya no le conoce y que le trata como si no existiera, pierde su criterio. Se nos ha asegurado que se alcanza la libertad en una sociedad cuando Dios muere, pero sucede lo contrario. La muerte de Dios en una sociedad también significa el fin de la libertad, porque lo que muere es el sentido que proporciona orientación, y porque desaparece el criterio que nos señala la dirección correcta, enseñándonos a distinguir el bien del mal. Hasta aquí las frases del Papa Benedicto, pero yo me atrevo a señalar: una libertad sin límites no es libertad, sino que te empuja a la esclavitud, porque no hay libertad para hacer el mal, solo hay libertad para hacer el bien. Pues bien, el tránsito, la transición, la perversa transición que vivimos, se fundamenta en una frase, en una sentencia: la libertad
nos hará verdaderos, es decir, una mentira, que se contrapone al dicho evangélico que la verdad nos hará libres. Solo un cambio de palabras, dos filosofías de vida radicalmente diferentes. Y el tránsito, y lo apuntaba muy bien Alejandro, no solo se debe a supuestas causas de la pobreza, ni siquiera esta nueva época se debe esencialmente a lo que puede significar una situación determinada por nuevos cambios tecnológicos, que sin duda los vivimos con nuevos instrumentos de comunicación. Lo que se ha alterado es una jerarquía de valores. Y cuando se produce un cambio en la jerarquía de valores, pues se produce la realidad que hoy estamos viviendo. El porqué de esta transición debe ser la siguiente pregunta que nos hagamos. Pues en el transcurrir de la crisis, en esta transición, es lógico, porque responde a un carácter cíclico de la historia. La historia es cíclica. La historia tiene unas etapas y evidentemente tienen un arranque y tienen un final. La transición que vivimos no es casual, sino que tiene unas causas. Hemos vivido lo que yo diría un plano inclinado, un plano deslizante, impulsados por nuestra comodidad, por un cambio en la jerarquía de valores. Y está presidido esencialmente por lo que decimos es el relativismo, es decir, no creer en nada, la socialización de la nada. Nos hemos ido deslizando desde hace muchas décadas por una mala administración del bienestar material. Mala administración del bienestar material es que hemos ido perdiendo referencias permanentes. Las guerras, que es la peor expresión de los males del mal, cuando termina, no termina el mal, se reemplaza. Y en el Occidente, la primera expresión del mal después de las guerras fue la legalización y legitimación del aborto. ¿Cuánta razón tenía don Julián Marías cuando decía que el aborto, su legalización y legitimación, era la mayor tragedia en el siglo XX que estaba viviendo la sociedad occidental? Pero siguiendo ese plano inclinado, el mal no solo se expresó en el aborto, sino que siguió avanzando, se sofisticó el mal y llegó el género, impulsado por Naciones Unidas. Y luego se socializó ese mal y llegó la eutanasia. Pero todo arranca con aquella nueva visión de la dignidad de la persona, destruyendo el significado de la vida, legalizando y legitimando el aborto. Bien, hoy la consecuencia final, y en España lo vemos diariamente, es simplemente un esperpento. Hoy tenemos un cúmulo de leyes que significan la culminación de un proceso. La ley trans, la diversidad familiar, 17 tipos de familias, la multiplicidad de géneros, incontables, la eutanasia, el sí es sí. Todo esto es esencialmente una cierta culminación de este proceso que estoy definiendo, de esta transición. Pero tenemos que advertir y tenemos que darnos cuenta que hoy hay muchos españoles que se están dando cuenta de un esperpento, el final de todo este proceso. Hoy hay muchos españoles que se dan cuenta que esto es un desorden social inimaginable hace 3 o 4 años. Y eso significa que eso lo tenemos que advertir y darnos cuenta y saber que hay muchos que empiezan a coincidir con nosotros en este esperpento, en esta calificación de esperpento. Pero muchos de estos, que les parece mal la ley trans, que les parece fatal esta diversidad absurda y ridícula de tantas familias, sin embargo, no son capaces de decir y de entender que todo comenzó con la legalización y legitimación del aborto. Y este es uno de los retos de vosotros, de estas organizaciones que defienden la vida,
que de alguna manera no aceptan resignadamente que nos acostumbremos a que el aborto forme parte de lo normal, de lo cotidiano, que forma parte del paisaje que tenemos delante de nosotros. El reto es convencer a esos españoles, muchos, que piensan que esto es fundamentalmente un esperpento, que el conjunto de este proceso es un esperpento, que puedan entender de una vez por todas que esto comenzó con el aborto. Cuando tú desprecias la dignidad de la persona que está dentro de una madre, cuando haces a ese embrión el ser más indefenso de todos los seres humanos, más que de los animales, tú estás ya jugando con la naturaleza humana. Y al final podrás decir que además los hombres y mujeres nos autodeterminamos como hombres y mujeres de acuerdo con nuestra voluntad y con nuestra vocación. Bueno, ese es el reto que, en mi opinión, tenéis delante de vosotros, que es convencer a tantos españoles que empiezan a adivinar el esperpento a que esto arrancó un día con el aborto. El aborto es la expresión de la esclavitud modernizada. La esclavitud también fue una moda dominante en el mundo anglosajón. Y fueron españoles, desde la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, incluso desde los Reyes Católicos, que empezaron a advertir que todas las personas tenemos la misma dignidad. Nos tenemos que liberar de una moda dominante que nos esclaviza y que nos obliga a pensar que el aborto puede aproximarse a la consideración de un derecho. Un crimen o una tragedia, llamémoslo como queramos, nunca puede ser un derecho. Ni un crimen, ni una tragedia. El reto que tenéis es un reto imponente en el que vamos a estar juntos, uniendo y sumando esfuerzos desde nuestras convicciones, desde nuestra fe y al mismo tiempo con otros que no sean creyentes, pero que se dan cuenta del esperpento que es el resultado de esta nueva transición que pretenden imponer con tintes totalitarios. Muchísimas gracias. Bueno, le damos las gracias y Jaime por estar con nosotros, de verdad, con pues personas que han tenido una gran responsabilidad, que no tendrían por qué estar ya a lo mejor complicarse la vida y, sin embargo, pues de qué manera están ayudando, que esto es lo grande también, no ya de los congresos, sino de lo que es el mundo Provida. Personas tan valiosas como todos los ponentes, como todos vosotros, al servicio de la vida. Así es que muchas gracias.